están? Soy el profesor Jorge Fiol. Estamos en nuestro curso de litigación oral en el sistema de responsabilidad penal adolescente y nos corresponde ahora ver el último video del curso, el cual corresponde a la ejecución de las sanciones en el caso de los imputados adolescentes, evidentemente la litigación en este tipo de audiencias. Para lo cual, primero tenemos que hacer un breve repaso respecto de situaciones teóricas en el sentido de las sanciones a las que pueden ser objeto los imputados adolescentes. En ese caso, corresponde revisar en primer lugar lo que se encuentra dispuesto en el artículo sexto de la ley 20.084, el cual establece al día de hoy que el artículo sexto señala que en sustitución de las penas contempladas en el Código Penal y a las leyes complementarias, a las personas condenadas según esta ley solo les serán aplicables la siguiente escala general de sanciones penales para adolescentes. Y el legislador contempla actualmente 8 sanciones, que son la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, libertad asistida especial, libertad asistida, que el legislador se refiere a libertad asistida, pero coloquialmente se le conoce como libertad asistida simple, la prestación de servicio en beneficio de la comunidad, la reparación del daño causado, la multa y la amonestación. Y como sanciones accesorias contempla actualmente el legislador la prohibición de conducción de vehículos motorizados y el comiso de los objetos, documentos e instrumentos de los delitos según lo dispuesto en el Código Penal, el Código Procesal Penal y las leyes complementarias. Esas, en definitivas, son las sanciones que contempla el legislador actualmente en la Ley 20.084 y además el artículo séptimo de la Ley 20.084 establece como sanción accesoria, que podría perfectamente haber estado en el artículo sexto, pero lo establece separadamente el artículo séptimo de la ley 20.084 que dispone que el juez estará facultado para establecer como sanción accesoria a las previstas en el artículo 6 de esta ley y siempre que sea necesario la atención a circunstancias del adolescente, la obligación de someterlo a tratamiento de rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol. En definitiva, estas sanciones van a ser aplicables de acuerdo a la regla de determinación de las sanciones aplicables al imputado adolescente que están a partir del artículo 20 y siguientes de la ley 20.084, principalmente siempre tener en consideración el artículo 21, que establece esta sanción en abstracto para el adolescente, que implica la rebaja en un grado desde el mínimo de la pena aplicable para el caso de los adultos, ¿verdad? Por la comisión del idéntico ilícito, y principalmente hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 23, bueno, 22 también, evidentemente, que son establece los límites de las sanciones privativas de libertad, pero además principalmente las reglas de determinación de la naturaleza del artículo 23 y el artículo 24 que establece los criterios de la determinación de la sanción. El legislador habla de pena, pero corresponde que hubiese sido sanción. Entonces, la verdad es que de manera breve, evidentemente en el caso de que un imputado sea sancionado, por poner un ejemplo, por un robo con intimidación, que tiene una pena en abstracto para el imputado adulto que es de presidio mayor en cualquiera su grado. En el caso del imputado adolescente, la sanción sería de presidio menor en su grado máximo, o sea, de 3 años y un día hasta 5, eso sin tener en cuenta circunstancias atenuantes o agravantes que pudiesen modificar el grado de la pena, pero en abstracto esa sería su sanción, y en abstracto tendría una sanción que estaría en el tramo del artículo 23, número 2, la cual podría ser la sanción de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, o libertad asistida especial, y ahí en definitiva entra en criterio lo dispuesto en el artículo 24, lo dispuesto en el artículo 20, para que el tribunal determine tanto la naturaleza de la sanción aplicable como también la extensión exacta de la misma. Eso es lo necesario, lo que tenemos que saber respecto de este punto para la ejecución de las sanciones. Y además tener presente que en definitiva por la ley 21.527, que va a entrar en vigencia, como ya sabemos, de manera diferida a lo largo de nuestro país a partir de 12, 24 y 36 meses desde su publicación en el Diario Oficial, que fue en el mes de enero del 2023. El legislador realizó algunas modificaciones respecto a las sanciones. Tiene que, por ejemplo, en el sentido de que se eliminó la sanción de la multa,
ya no se encuentra contemplada en la ley 20.084. En el caso de la libertad asistida, el legislador le agregó el apellido de libertad asistida simple, estableciendo también modificaciones respecto de la duración mínima y máxima. En el caso de libertad asistida especial también estableció modificaciones en cuanto a la duración mínima y máxima. Y respecto a las sanciones privativas de libertad, porque el legislador distingue entre sanciones privativas de libertad y sanciones no privativas de libertad, respecto de las sanciones privativas de libertad, se modificó el nombre de la sanción de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social a la sanción de libertad asistida especial con internación parcial, pero mantiene prácticamente la misma estructura en el sentido de los requisitos y el contenido de esa sanción. Respecto de las sanciones accesorias, también el legislador hizo algunas modificaciones, como es el caso de establecer un nuevo catálogo de sanciones accesorias. El artículo sexto va a tener dos sanciones accesorias nuevas, por así decirlo, que sin perjuicio ya estaban regulados en diversos cuerpos legales, como es las sanciones accesorias previstas o las medidas accesorias, mejor dicho, previstas en el artículo noveno de la ley 20.066, que es la ley que establece la ley de sobreviolencia intrafamiliar, y también la prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol profesional y a sus inmediaciones previstas en la letra B del artículo 16 de la ley 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos del fútbol profesional, señalando expresamente que aplicándose lo dispuesto en el inciso tercero y cuarto de dicha disposición. Por lo tanto, de acuerdo a las modificaciones que introduce la ley 21.527, que como señalamos va a ser de manera gradual su entrada en vigencia en nuestro país, se mantienen las dos sanciones primogénitas del artículo sexto, que es la prohibición de conducir vehículos motorizados y el comiso de los objetos, documentos e instrumentos de los delitos según lo expuesto en el Código Penal, el Código Procesal Penal y las leyes complementarias. Se agregan dos sanciones accesorias nuevas y se elimina el artículo, se deroga el artículo séptimo que habíamos señalado anteriormente, que era hasta la posibilidad de que se sometiese el imputado adolescente a un tratamiento, ¿verdad?, para controlar problemas de drogadicción o de consumo problemático de alcohol. Y se deroga formalmente, porque en definitiva también esta sanción se puede imponer siempre que sea un delito cometido dentro de un contexto de violencia intrafamiliar, se puede imponer a través de la medida accesoria dispuesta en el artículo 9, letra D de la ley 20.066. Además que el legislador establece un nuevo artículo 25 bis que regula de mejor manera y de manera detallada estas sanciones accesorias que contempla el legislador. Eso es principalmente lo que se tiene que tener en cuenta de manera resumida para poder tener en consideración lo que vamos a ver en este curso propiamente. Respecto a la ejecución de la sanción, en definitiva, uno de los objetivos que se tuvo en cuenta el legislador al haber legislado respecto de la responsabilidad penal adolescente en nuestro país, ¿verdad? Y haber promulgado la ley 20.084, fue que además del hecho de establecer un catálogo específico de sanción aplicable a los adolescentes, que era una de las grandes novedades que trajo o que trajo la implementación de la ley 20.084. Uno de los objetivos también importantes fue que la propia ley estableció, o dentro de los objetivos que se tenían en cuenta, era, ¿verdad?, establecer un mecanismo específico de la ejecución de las sanciones penales impuestas a los adolescentes. Y efectivamente ese objetivo fue logrado por medio del establecimiento de diversas normas relativas a la ejecución de las sanciones contempladas en la ley 20.084, las cuales podemos distinguir en disposiciones generales y disposiciones especiales o específicas, mejor dicho. Dentro de las disposiciones generales está el artículo 49, que consagra y reconoce a favor de los adolescentes una serie de derechos que les son aplicables durante la etapa de la ejecución de la sanción penal impuesta en su contra. También está el legislador, ahora con la modificación de la ley 21.527, introduce el artículo 48 bis, que también es un artículo que consagra derechos, ¿verdad? Y reconoce derechos a favor de los imputados adolescentes que se encuentren cumpliendo una sanción, ¿verdad? Eh, Dentro de las disposiciones generales también está el artículo 50 y el 51 de la ley 20.084, que tiene que ver con el tribunal competente
para resolver los conflictos de derecho o los conflictos que se surjan durante la ejecución de la sanción, y la institución encargada del certificado de avance del cumplimiento de la sanción. Y por último está el artículo 56 de la ley 20.084, que establece eh, una norma que es bastante importante, y que hubiese sido interesante que el legislador hubiese desarrollado más esta norma, que tiene que ver con el cumplimiento de la mayoría de edad por parte de algún adolescente objeto de una sanción de la ley 20.084. Eh, este artículo es bastante interesante respecto, en definitiva, a cómo debe ser el tratamiento de el adolescente una vez que cumple la mayoría de edad, porque es evidente que un adolescente en algún momento va a cumplir la mayoría de edad, va a cumplir los 18 años de edad, pero lamentablemente el legislador solamente profundiza en esta materia relativo al cumplimiento de en el evento que esté cumpliendo una sanción de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social. Lamentablemente el legislador no profundiza respecto en el evento que esté cumpliendo otro tipo de sanciones, sin perjuicio de establecer el inciso primero de dicha norma, una norma de carácter general, eh, y que es más bien, evidentemente, simbólica, porque también se entiende que sería aplicable sin que existiera esta norma, que tiene que ver que en el caso que el imputado o el condenado, como señala, por una infracción a la ley penal fuere mayor de 18 años o los cumpliere durante la ejecución de cualquiera de las sanciones contempladas en esta ley o durante la tramitación del procedimiento, continuará sometido a las normas de esta ley hasta el término de este. Evidentemente, ese inciso consagra algo que es redundante, porque en definitiva, obviamente, la ley penal es aplicable al momento de la ejecución del hecho ilícito, y por lo tanto, si no existiera ese inciso, de todas maneras, la interpretación sería en el sentido de que por más que la persona cumpliese la mayoría de edad durante la tramitación del procedimiento o durante el cumplimiento de una sanción, seguiría sujeto a las normas relativas a la responsabilidad penal adolescente del hecho ilícito que se le atribuye haber cometido siendo este adolescente. Por lo tanto, evidentemente, es una norma que es más bien declarativa, pero que reconoce principios que ya serían aplicables, sin lugar a dudas. Por lo tanto, el artículo 58, la verdad, en lo que resta después del artículo, que es un artículo bastante extenso, tiene que ver principalmente con el cumplimiento de la mayoría de edad respecto de una persona que está cumpliendo una sanción de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, y evidentemente las opciones que se pueden hacer para el tratamiento, en el sentido de si sigue dentro de un centro a cargo del Servicio Nacional de Menores, en este caso, o si sigue o se puede eventualmente eh, modificar el lugar de cumplimiento para un servicio que esté a cargo de Gendarmería de Chile. Lamentablemente, con la ley 21.527, el legislador hizo una modificación a este artículo más bien eh, simbólica, en el sentido de modificar las veces que aparecía el término Servicio Nacional de Menores por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que es la institución pública que viene a reemplazar al Servicio Nacional de Menores en las materias que tienen que ver con jóvenes infractores de ley. Por lo tanto, lamentablemente el legislador no hizo una modificación propiamente tal, ¿verdad?, de esa norma, que hubiese sido bastante interesante, pero en definitiva esas son las normas generales respecto a la ejecución de la sanción. Y en el caso de la norma específica, el legislador contempla tres instituciones que podríamos denominar distintas, que son bastante importantes respecto a la ejecución de las sanciones, que tiene que ver, la primera, con el quebrantamiento de la sanción, la segunda tiene que ver con la sustitución de la sanción, y la tercera tiene relación con la remisión de la sanción. Eso, en definitiva, es una de las modificaciones fundamentales que introdujo la ley 20.084 respecto del sistema de ejecución de este catálogo específico de sanciones. Efectivamente, el quebrantamiento de la sanción, de alguna manera, podríamos definirlo como esta institución más, de alguna manera, correctiva que contempla la ley 20.084, por cuanto las sanciones a las cuales puede ser objeto un imputado adolescente son de diversa naturaleza entre sí. Evidentemente no es lo mismo una sanción de amonestación o una sanción de prestación de servicio en beneficio de la comunidad a una sanción de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social o una sanción de libertad asistida especial. Son sanciones diversas, de diversa naturaleza, y que tienen diversos objetivos terapéuticos, evidentemente, o de intervención sobre el adolescente, y que además el legislador
establece qué tipo de sanciones se pueden imponer en el caso que el imputado adolescente se encuentre en un determinado tramo del artículo 23. Por lo tanto, el incumplimiento de una sanción en particular, no existe alguna forma de poder equiparar las sanciones entre sí, y por lo mismo el legislador estableció un artículo que viene a regular esta situación, que es el artículo 52, que consagra la institución del quebrantamiento. A nuestro entender, el quebrantamiento no es una forma ideal para regular estas sanciones, por cuanto, en definitiva, permite a través de una serie de incumplimientos del imputado adolescente, que evidentemente se podrá cuestionar porque el imputado adolescente incumple la ejecución de sus sanciones, pero más allá de esa situación, permite en definitiva que a través de una serie de incumplimientos reiterativos o paulatinos en el tiempo, pudiese el imputado adolescente terminar cumpliendo una sanción privativa de libertad respecto de un ilícito que bajo ningún prisma debería ser estar cumpliendo, ¿verdad?, una sanción privativa de libertad por la comisión de un ilícito menor. Ese es el gran problema del quebrantamiento, en definitiva, que permite que el Estado de manera proporcional aplique mayor privación de libertad o privación de derecho respecto del imputado adolescente sancionado por la comisión de un ilícito penal, y en definitiva entendemos que no es la vía idónea para el efecto, pero en definitiva también se ponen sobre la balanza dos situaciones que en este caso, ¿verdad?, es el incumplimiento de las sanciones del adolescente, por otro caso también el bien común político o el resguardo de la sociedad respecto de la conducta de este imputado adolescente. El artículo 52, la verdad es que está de manera regulada, establece los presupuestos para los casos que se vayan agravando, ¿verdad?, la sanción impuesta al adolescente. No nos remitiremos al artículo porque en definitiva establece actualmente 7 reglas distintas. Lo importante, hablaremos sobre el inciso inicial o inciso primero, que establece que si el adolescente no diere cumplimiento alguna a la sanción impuesta en virtud de la presente ley, el tribunal encargado del control de la ejecución procederá previa audiencia y según la gravedad del incumplimiento conforme a la regla siguiente. Y el artículo empieza a enumerar 7 reglas que tienen que ver en el caso que el imputado adolescente ya sancionado incumpliere una determinada sanción en particular, y establece las reglas a las cuales el tribunal debe atenerse, ¿verdad? Siempre en audiencia. Entonces lo que podemos concluir es que el tribunal, o la ley, perdón, 20.084 establece un sistema reglado para el caso de quebrantamiento de una sanción por parte adolescente, el cual a prima facie tendría, por lo menos, o su objetivo es evitar cualquier arbitrariedad judicial al momento de resolver la solicitud de quebrantamiento o sanción que pueda presentar el Ministerio Público. Ya por regla general va a ser el Ministerio Público quien va a solicitar el quebrantamiento de la sanción, ¿verdad? Evidentemente el defensor no lo va a solicitar, pero, y tampoco lo va a solicitar el propio imputado adolescente. Eh, entonces, la verdad es que corresponde más que ver la situación de las reglas, corresponde ver que veamos algunas situaciones que se dan en la audiencia propiamente tal. El inciso primero, el artículo 52, y esto es lo fundamental, establece como presupuesto necesario para que el Tribunal de Ejecución pueda quebrantar una sanción impuesta a un adolescente, en primer lugar, que ésta sea dictada previa audiencia. O sea, en definitiva, cualquier quebrantamiento que sea impuesto por despacho por un tribunal, sin que exista una audiencia y sin que se le dé la oportunidad al imputado adolescente de justificar por qué ha incumplido, ¿verdad?, o presenta incumplimiento de la ejecución de las sanciones sin que pueda ser defendido por su defensa, ¿verdad? Es del todo el punto ilegal. Evidentemente, una resolución así debe ser dictada en audiencia o previa audiencia, y por lo tanto, en tal sentido, un quebrantamiento por despacho ameritaría que la defensa interpusiere algún recurso en contra de esa resolución. A nuestro entender, tendría que ser a través de una acción constitucional de amparo en el evento que se esté modificando la sanción por una sanción privativa de libertad, porque sería una decisión ilegal desde este punto de vista, sin perjuicio de que también se puede recurrir ahora a través de la ley 21.527. El legislador establece expresamente que la vía idónea para impugnar las resoluciones que se dictan respecto de las materias de ejecución de las sanciones es a través del recurso de apelación. Pero sin perjuicio de eso, entendemos que un quebrantamiento que fuese dictado por despacho sin previa audiencia debe ser impugnado a través de una acción constitucional de amparo por la gravedad de la ilegalidad que sería esa resolución.
Entonces, el primer presupuesto tiene que ser que sea dictada previa audiencia y en segundo, tiene que ver según la gravedad del incumplimiento. Entonces, esta es una situación que es bastante importante en la frase gravedad del incumplimiento. Eh, Respecto de la audiencia, probablemente tal, antes que nos refiramos a la gravedad del incumplimiento, en base a una interpretación armónica de los artículos 51 con 52, deberíamos entender que esta audiencia de quebrantamiento debe ser fijada por el tribunal competente de la ejecución en base a informes de incumplimiento que evacúe la institución encargada de su ejecución. No olvidemos que el artículo 51 establece, ¿verdad?, la institución encargada de su ejecución, y en el caso de la ley 20.084 ocurre un paradigma especial en el sentido que dada el tipo de sanción al que podría ser sancionado el adolescente, valga la redundancia, podría ser certificado de cumplimiento evacuado por una institución extraña del Poder Judicial, o sea, perdón, una institución extraña del Estado, que sería un colaborador acreditado del Servicio Nacional de Menores, que por regla general tienen la vigilancia de las sanciones que no son privativas de libertad. E incluso pueden también tener la supervigilancia de la sanción de internación en régimen semicerrado con un programa de reinserción social, ¿verdad? Previa autorización, ¿verdad? Del Servicio Nacional de Menores. Bueno, en general todos los casos tienen que ser previa autorización del Servicio Nacional de Menores. Por lo tanto, el artículo 51 establece una situación bastante peculiar que permite que sean terceros extraños al Estado los que sean encargados de velar por la certificación del cumplimiento o incumplimiento. Entonces, por regla general, esta audiencia de quebrantamiento se va a fijar, ¿verdad?, de esa manera, por el informe de incumplimiento que evacúe la institución encargada de supervigilar en la ejecución de la sanción. Evidentemente deben ser notificados los intervinientes en este caso, el Ministerio Público, el imputado adolescente, y también debería ser notificado su defensa. En el caso de que existiese una víctima y que ésta tuviese la intención de comparecer a la audiencia, evidentemente podría eventualmente comparecer a la audiencia, podría ser oída también, evidentemente, pero acá la principal intervención la tiene el Ministerio Público y eventualmente si hubiese una parte querellante también tendría derecho a comparecer a la audiencia. El segundo punto, que es lo más complejo de la norma, tiene que ver con la frase que señala y según la gravedad del incumplimiento. Esta frase o este tipo de reacción del legislador evidentemente deja muchas críticas posibles, porque es una frase que a nuestro entender no constituye un parámetro objetivo con el cual el adolescente sancionado pueda adecuar su conducta ex ante a la decisión judicial de quebrantar su sanción, sino que al contrario constituye un concepto que en definitiva permanece dentro del campo de la arbitrariedad del tribunal de ejecución. Eh, Existe una norma similar que en el caso del artículo 25 de la ley 18.216, que en el caso de la concesión de penas sustitutivas para el caso de imputado adulto, y en definitiva, el término según la gravedad del incumplimiento es un término que no entrega luces ex ante, como señalamos, respecto de la conducta del adolescente, porque para un tribunal un incumplimiento puede ser grave, puede ser constitutivo de una causal de quebrantamiento, y para otro tribunal puede ser un incumplimiento leve, puede ser un incumplimiento menor, y por lo tanto no siendo necesario o no concurriendo el presupuesto para quebrantar la sanción. Lamentablemente, la redacción que dispone el legislador eh, genera esta situación de arbitrariedad judicial que en definitiva va a tener que ver un poco con la decisión que tome el tribunal en cuestión. Y ante eso, evidentemente, eh, el defensor tendrá que hacer valer todos los esfuerzos en esa audiencia para evitar que se produzca la decisión del tribunal de ejecución de quebrantar la sanción del adolescente, principalmente si han existido incumplimientos en la ejecución de sanciones por parte del adolescente. El defensor tendrá que ver la manera en cómo poder justificar estos incumplimientos. Evidentemente, siempre hay que tener en cuenta los objetivos de la ley 20.084 que están dispuestos en el artículo 20, principalmente más que objetivos de la ley, los objetivos, la finalidad de las sanciones, y dentro de la finalidad de las sanciones existen dos finalidades que
se complementan entre sí, que uno quizás hacer efectiva la responsabilidad de los imputados adolescentes por la comisión de un hecho ilícito y además también de que esta sanción forme parte de una reintegración social, de una reinserción social, ¿verdad? De un programa de rehabilitación y reinserción social del imputado adolescente. Por lo tanto, evidentemente el defensor va a tener que instar, en primer lugar, por justificar el incumplimiento que señalare la institución y en el evento que no pudiese justificarlo, tendrá que demostrar que en definitiva el cumplimiento parcial que ha realizado el adolescente respecto de la sanción en concreto ha contribuido a su reinserción social. ¿Cómo lo podrá justificar de esa manera? Con antecedentes académicos del imputado adolescente, en este caso obtener las notas del colegio, la asistencia del colegio, antecedentes respecto de actividades extraprogramáticas, eventualmente antecedentes respecto de estar realizando alguna función laboral, además de la función escolar y por último, también tratar de algún adolescente o sea, algún antecedente que se podría señalar en el sentido sería que evidentemente no ha tenido nuevas causas en el sistema procesal. Evidentemente, eso también, si bien también puede ser discutible por el Tribunal de Ejecución, en el sentido de que es obligación de las personas más que obligación, lo que se espera a las personas que evidentemente no tengan causas penales como imputados, pero sí evidentemente también puede ser un argumento importante al momento de demostrarle al tribunal que en definitiva el imputado adolescente ha enmendado su rumbo y no ha seguido realizando conductas ilícitas posterior a la ejecución de la sanción. Eso principalmente son los tres argumentos que uno podría tener en cuenta para evitar que el tribunal, ¿verdad? Eh, determine quebrantar la sanción y en ese sentido, evidentemente, será labor del defensor poder convencer, ¿verdad? Al tribunal en la respectiva audiencia que el incumplimiento o los incumplimientos que se ventilen en la respectiva audiencia no tienen la gravedad suficiente para merecer que se quebrante una sanción. Como señalamos, normalmente el medio de impugnar el quebrantamiento previo a esta modificación que realizó la ley 21.527, que como ya sabemos va a entrar en vigencia de manera diferida 12, 24 y 36 meses después de su entrada en vigencia, ahora el legislador establece la posibilidad del recurso de apelación, ¿verdad? Y tendremos que, una vez que esté vigente esas normas, porque son normas de carácter procesal, ¿verdad? Por el momento y durante los años de vigencia que ha estado la ley 20.084, ha sido a través del mecanismo de acción constitucional de amparo la forma en que se intenta impugnar la decisión de quebrantamiento que disponga el legislador. Em, Respecto de las modificaciones, de que establece la ley 21.527 modifica el artículo 52, principalmente modificando los numerales, ¿verdad? O las reglas de quebrantamiento. Ahora el nuevo artículo tiene 5 reglas, eh, pero establece lo que es importante, mantiene el presupuesto básico de aplicación, que es previa audiencia según la gravedad del incumplimiento, pero establece también eh, una situación en particular que exige en el inciso final la presencia del condenado en carácter de obligatoria, lo cual también evidentemente previamente a la modificación también se entendía que era de carácter obligatoria por cuanto eh, también era necesario escuchar la versión del imputado del adolescente sancionado. Y también establece que el quebrantamiento que no fuese grave o reiterado podrá dar lugar a una intensificación del correspondiente plan de intervención. De alguna manera, el legislador modifica esto, ¿verdad? Y le otorga un mayor posibilidad de una adecuación ex ante de la conducta. Ahora, el nuevo artículo 52 establece también dentro del inciso primero que modifica el inciso primero, como habíamos señalado, em, en el artículo actual señala si el adolescente no diera cumplimiento a alguna de las sanciones impuestas en virtud de la presente ley,
El tribunal encargado del control de la ejecución procederá previa audiencia y según la gravedad del incumplimiento conforme a la regla siguiente. Y ahora el legislador modifica esto y establece en el inciso primero que si el adolescente no viene cumpliendo en forma grave o reiterada a alguna de las sanciones impuestas en virtud de la presente ley, el tribunal encargado del control de ejecución procederá a previa audiencia según la gravedad del incumplimiento conforme a las reglas siguientes. De alguna manera acá el legislador, y entendemos correctamente, establece un parámetro ex ante más adecuado, más plausible para el imputado adolescente, porque ahora se refiere en forma grave o reiterada, pero también mantiene un poco el criterio muy cuestionado el caso del artículo 25 de la ley 18.216, que también habla de en caso grave o reiterado. Y ahí han existido distintas discusiones respecto de la reiteración. Evidentemente, la reiteración requiere, evidentemente, desde un punto de vista lingüístico, que por lo menos sean dos o más incumplimientos. Pero también el legislador permite que sea grave o reiterado. Entonces, también, de alguna manera, eh, hay alguna arbitrariedad y se mantiene un poco la arbitrariedad, ¿verdad?, respecto de esta situación. La segunda institución, que es bastante importante, tiene que ver con el tema de la sustitución de la sanción, que de alguna manera corresponde a una contrapartida del quebrantamiento. La sustitución permite que, en definitiva, el tribunal de ejecución pueda sustituir, valga la redundancia, la sanción a la cual se encuentra cumpliendo el adolescente por una sanción de distinta naturaleza, con el objeto de contribuir a la reinserción social y rehabilitación del imputado adolescente, en este caso sancionado adolescente. Y evidentemente la sustitución tiene que ver por la sustitución de una sanción por otra, que siendo la nueva es una sanción menos gravosa, como establece el legislador, que la anterior. En definitiva, tenemos que entender que para estos efectos tienen que ver con la situación de, evidentemente, contribuir a la reinserción social del adolescente sancionado. En este caso, el artículo 53 dispone, ¿verdad?, que el tribunal encargado del control de la ejecución de las sanciones previstas en esta ley, de oficio o a petición del adolescente o su defensor, podrá sustituirla por una menos gravosa en tanto ella parezca más favorable para la integración social del infractor y se hubiere iniciado su cumplimiento. Para estos efectos, el juez, en presencia del condenado, su abogado, el Ministerio Público y un representante de la institución encargada de la ejecución de la sanción, examinará los antecedentes, verá los presentes y resolverá. A esta audiencia podrán asistir los padres del adolescente o las personas que legalmente no han ejercido la tuición antes de su privación de libertad y la víctima o su representante. La inasistencia de estos últimos no será nunca obstáculo para el desarrollo de la audiencia. Después el legislador establece que acá regula expresamente que la resolución que se pronuncie sobre una solicitud de sustitución será apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva. O sea, evidentemente el legislador ya establece expresamente un mecanismo de impugnación en el caso de la resolución que resolviera una solicitud de sustitución, ya sea acogiéndola o rechazándola. Y por último establece una prohibición que en caso alguno la internación en un régimen cerrado podrá sustituirse por unas sanciones previstas en las letras E o F del artículo sexto. Evidentemente, la sustitución, como señalamos, es una medida de alguna contrapartida del quebrantamiento y entendemos que es eh, interesante y es necesaria dentro de la ley 20.084 porque de alguna manera termina premiando al imputado adolescente que ha cumplido de manera satisfactoria su sanción y que evidentemente las sanciones adolescentes siempre deben tener por objeto la reinserción social del adolescente y su reintegración. Evidentemente, si el adolescente ha cumplido satisfactoriamente con su sanción y a juicio de la institución encargada de la ejecución del cumplimiento de esa sanción, se han cumplido con los objetivos, que el legislador permita esta oportunidad de sustituir la sanción, evidentemente consideramos que es una opción correcta y que en definitiva debe darse o el tribunal debería dar, evidentemente guardando ciertos parámetros y evidentemente verificando que exista un avance efectivo de la reinserción social del adolescente. Eso es bastante importante porque muchas veces en la práctica ocurre que un imputado adolescente termina cumpliendo una sanción privativa de libertad y a los pocos meses existe un informe de un avance extraordinario del adolescente sancionado. Y eso también hay que tener, el tribunal también tiene que tener en velar porque en definitiva la institución encargada de supervisar la ejecución de la sanción explique racionalmente y objetivamente cómo se ha logrado o bajo qué parámetros se ha logrado este avance del imputado adolescente.
Respecto de la audiencia, em, acá el legislador, ¿verdad? Bueno, em, acá establece específicamente la posibilidad de intervención de más personas, como establece el artículo 53, ¿verdad? Y que establece que puede incluso intervenir la víctima o su representante, el adulto responsable, la persona, ¿verdad? Los padres del adolescente o la persona que legalmente hubiese ejercido su prisión. Evidentemente se refiere a un colaborador, ¿verdad?, de la institución encargada de la ejecución, el adolescente, su abogado, ¿verdad?, su defensa, ¿verdad?, el Ministerio Público. Acá el legislador establece, como señalamos, mayor intervención porque en definitiva tiende a resguardar que todas las personas involucradas con el hecho ilícito sean oídas respecto de esta situación. En el caso de la solicitud, evidentemente, el legislador establece que se puede eh, fijar esta audiencia de oficio por el tribunal o bien a solicitud del adolescente. eh, o de su defensor. Por regla general va a ser el defensor el que solicite, ¿verdad?, la audiencia de sustitución una vez que ya tenga los informes de ejecución, ¿verdad?, de la institución eh, encargada de la supervigilancia de la ejecución de la sanción. Respecto a la hipótesis de que el Ministerio Público pudiese solicitar una audiencia de sustitución, si bien no lo regula expresamente el legislador, entendemos que perfectamente sería plausible en el evento de que el Ministerio Público, cumpliendo con su principio de objetividad, considerase que el imputado adolescente sancionado ha cumplido de manera extraordinaria o de manera correcta la ejecución de la sanción y pudiese perfectamente, entendemos que podría pedir esta audiencia y no habría inconveniente en la medida que evidentemente solicite la sustitución de la sanción impuesta por una menos gravosa. Como ya señalamos respecto de los requisitos de procedencia, el legislador exige la concurrencia de dos requisitos cumulativos y que en este sentido señala que se hubiese dado inicio al cumplimiento de la sanción y por otro que la sustitución parezca más favorable para la reintegración social del adolescente. Ya nos referimos a las personas que intervienen, ¿verdad? Respecto a esta audiencia, que todas las personas que pueden intervenir, ¿verdad? Incluso hay personas, como es el caso, establece el legislador, que tanto la víctima como las personas, el padre, los padres, el adolescente o la persona que tuviese su tuición, eh, podrían perfectamente no comparecer a la audiencia y eso no es impedimento para el desarrollo de la audiencia. En este punto, en definitiva, el defensor va a tener que preocuparse de poder lograr transmitir, ¿verdad?, al juez eh, el efecto de, en definitiva, de que la sustitución corresponde en este caso y es necesaria para la reintegración, ¿verdad?, o reinserción social del adolescente. Ese va a ser principalmente la labor del defensor en esta audiencia. ¿Cómo lo puede lograr? A través de los informes de avance que emita la institución encargada del cumplimiento de la sanción y también haciendo valer otros antecedentes que podríamos señalar, evidentemente, su situación escolar del adolescente, su situación laboral, si está realizando actividades programáticas, si ha cumplido con otros objetivos o está realizando otras, por ejemplo, podrían ser otras actividades, ¿verdad?, de índole de reintegrarse o reinsertarse socialmente a la sociedad. En definitiva, el defensor va a hacer su trabajo de lograr convencer a, al tribunal que corresponde que se sustituya, ¿verdad?, esta sanción, entendiendo siempre, ¿verdad?, que al igual que el quebrantamiento, que también el quebrantamiento, em, son situaciones que quedan a criterio del tribunal, ¿ya? Em, el quebrantamiento es un poco más cuestionable, ¿ya? Porque en definitiva el legislador establece que si el adolescente no diere cumplimiento a alguna de las sanciones impuestas en virtud de la ley, de la presente ley, el tribunal encargado del control de ejecución procederá previa audiencia y según la gravedad del incumplimiento conforme a las reglas siguientes. Em, Evidentemente es más cuestionable si el quebrantamiento es facultativo para el tribunal o es obligatorio. Ahora con la nueva redacción del artículo 52, em, no hay lugar a dudas que en definitiva es facultativo porque establece la posibilidad de podrá en el caso, evidentemente, de los incumplimientos que no fuesen graves o reiterados. Siempre se ha entendido que el quebrantamiento es facultativo, no es obligatorio para el tribunal. Y en caso de la sustitución también es facultativo. Evidentemente, no es que
el imputado adolescente sancionado tenga derecho a que automáticamente se le sustituya la sanción, sino que en definitiva el defensor tiene que lograr argumentar y convencer al tribunal que en definitiva corresponde o debería corresponder sustituirle la sanción porque se cumplen los requisitos del artículo 53 y, ¿verdad? Esta sustitución, como establece el legislador, puede ser una sustitución simple, que la regulado, la que se entiende del artículo 53, que en definitiva sería prácticamente modificar la naturaleza de la sanción impuesta y manteniéndose el término de duración originalmente impuesto, evidentemente ya contándose lo que ya hubiese cumplido, o podría ser una sustitución condicional que la establecía en el artículo 54, y en este en sentido es una sustitución que establece el legislador, la sustitución de una sanción privativa de libertad podrá disponerse de manera condicionada. De esta manera, si se incumpliera la sanción sustitutiva, podrá revocarse su cumplimiento, ordenándose la continuación de la sanción originalmente impuesta por el tiempo que faltara. Principalmente la sustitución condicionada procede respecto a las sanciones privativas de libertad, y en definitiva se le sustituye, ¿verdad?, condicionalmente, en el sentido de que si cumple la sanción sustituida, se le tiene por cumplida, y si la incumple, vuelve a la sanción anterior. Por último, para terminar, corresponde ver la remisión de la sanción. También tener presente que en el caso de la sustitución, y de todas maneras la ley 21.527 modifica o desarrolla de manera más adecuada la situación de la sustitución, estableciendo algunas situaciones nuevas que tienen que ver principalmente con las extensiones inferiores o superiores al máximo y mínimo previsto por la ley, y algunas adecuaciones en tal sentido, pero principalmente mantiene la idea original de la sustitución. Y en el caso de la remisión, es una herramienta similar a la sustitución, pero de manera diversa, pero también es una herramienta que premia, en definitiva, al imputado adolescente, y en este caso dispone el legislador en el artículo 55 que el tribunal podrá remitir el cumplimiento del saldo de condena cuando, en base a antecedentes calificados, considere que se ha dado cumplimiento a los objetivos pretendidos con su imposición. Señala que para ello será aplicable el puesto en el inciso segundo y tercero del artículo 53. Para resolver, además, para los efectos de resolver acerca de la remisión, el tribunal deberá contar con un informe favorable del Servicio Nacional de Menores, y tratándose de una sanción privativa de libertad, la facultad de remisión solo podrá ser ejercida si se cumplió más de la mitad del tiempo de duración de la sanción originalmente impuesta. En el caso de los incisos segundo y tercero del artículo 53, principalmente son las personas que intervienen, ¿verdad?, que pueden intervenir, y la posibilidad de interponer un recurso de apelación en contra de la resolución que resuelva respecto de la solicitud de sustitución. Entonces, en este caso son perfectamente aplicables, y de acá, de alguna manera, evidentemente, se mantiene lo que hemos señalado respecto de la sustitución. O sea, en este caso principalmente la solicitud de audiencia lo va a solicitar la defensa, porque acá el legislador no establece eh, personas facultadas para intervenir, o no lo señala expresamente, pero por regla general va a ser la defensa, y podríamos incluso, como ya señalamos, podría también el Ministerio Público, por un principio de objetividad, pero por regla general va a ser la defensa el que solicite. Y en una misma dinámica entendemos que eh, el defensor de adolescentes va a tener que hacer valer en esta audiencia los antecedentes calificados. O sea, el legislador acá establece un estándar bastante superior. En definitiva, son antecedentes calificados que hagan, a juicio del tribunal, innecesario, ¿verdad?, seguir cumpliendo con el saldo de pena que tiene pendiente, toda vez que en definitiva se ha cumplido con los objetivos que se tuvo en cuenta al momento de la imposición de la sanción. Eso es lo fundamental, en definitiva, y además, evidentemente, de contar con un informe favorable, en este caso de la institución que hace el Servicio Nacional de Menores. Eh, Eso es lo medular, se mantiene un poco la dinámica de la audiencia de la sustitución, y principalmente, en definitiva, va a ser trabajo del defensor, una vez teniendo este informe favorable del Servicio Nacional de Menores, que posteriormente va a ser el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, pero principalmente va a tener que dar o cómo poder exponer en la determinada audiencia que existen antecedentes calificados, teniendo en cuenta siempre los objetivos de las sanciones de la Ley 20.084, y evidentemente en el evento que el tribunal acceda a su solicitud, evidentemente se le remite el saldo de la sanción y se le tiene para todos los efectos como cumplida la sanción.